Cuando vas a JCPenney y compras camisetas, shorts, camis y sandalias para completar los outfits de verano para toda tu familia. No solo estás comprando camisetas, shorts, camis y sandalias para completar los outfits de verano para toda tu familia. Estás comprando la última moda para días largos de sol y atardeceres en familia. La prueba está en el recibo. Sí, es JCPenney. Bienvenidos al mundo de lo desconocido, un lugar donde la realidad se desdibuja y lo inexplicable cobra vida. Aquí, las sombras susurran secretos antiguos y los ecos del pasado resuenan con historias olvidadas. Prepárate para adentrarte en un universo donde cada rincón oculta un misterio y cada paso puede llevarte al borde de lo sobrenatural. En este viaje, exploraremos lo inexplicable, desentrañaremos lo oscuro y nos enfrentaremos a los miedos más profundos que habitan en los rincones más oscuros de la mente humana. Apaga las luces, ajusta tus auriculares y déjate envolver por el susurro del terror. Iniciamos las historias. Algo está comunicándose a través de los juguetes de mis hijos. Bien, decir que algo se está comunicando puede ser un poco engañoso. Hay una fuerte posibilidad de que sea mi papá. Solo ha habido 2 ocasiones en que esto ha sucedido. Tengo 29 años y mi padre falleció hace 4 años de manera repentina debido a un ataque al corazón. Tenía problemas cardíacos preexistentes y diabetes, pero los tenía bajo control y estaba mejorando. Sin embargo, esto no hizo diferencia y falleció. En ese momento, mi hijo tenía alrededor de 18 meses, pero debido al COVID, perdimos tiempo de calidad con mi papá. Afortunadamente, él pudo pasar el primer año de vida de mi hijo con él. Un par de meses después, mientras mi hijo estaba en la cama y mi esposa y yo estábamos relajados en la sala de estar, demasiado cansados para recoger el desorden del día de juegos, de repente, uno de los juguetes de mi hijo comenzó a sonar. Era un juguete en forma de Baby Shark, donde se colocaban y retiraban las piezas que representaban los personajes de la canción, y el juguete cantaba la parte del personaje. Habíamos perdido todas las piezas durante el día, por lo que no había manera de que este juguete se activara sin colocar el dedo sobre el pequeño sensor y luego retirarlo. Al principio, el juguete sonaba la canción de Baby Shark varias veces y luego cambiaba la de Grandpa Shark una y otra vez. Se detenía y yo, en tono de broma, decía, «Papá, si eres tú, presiona el Grandpa Shark», y el Grandpa Shark sonaba una vez. Ambos quedamos asombrados. Sin previo aviso, el juguete comenzó a sonar de nuevo, alternando entre Baby Shark y Grandpa Shark una y otra vez, eventualmente a una velocidad tan rápida que apenas se podía distinguir lo que decía. Entré en pánico y dije, «Papá, esto ya no es gracioso, si eres tú, detente», y en el momento en que terminé la oración, el juguete se detuvo. Mi esposa corrió y lo apagó. Ahora avancemos nuevamente a ayer. Mi hijo tiene ahora 5 años y tengo una hija de 11 meses. Mi hija estaba en su silla alta y mi hijo seguía despierto quejándose de la cena, ya que quería dulces. Lo estábamos reprendiendo por no haber comido suficiente, pero finalmente cedió y comió la mayor parte, pero cuando recogí su plato, saltó al área, haciendo que las horas volaran. Dije, nada de dulces ahora. Hiciste algo bueno pero luego inmediatamente hiciste algo malo. Me fui enojado, mi hijo estaba molesto y mi esposa le explicaba por qué no podía tener dulces. Yo limpiaba el desorden, mi hijo se calmaba en su habitación y mi esposa preparaba al bebé para el baño. Fue entonces cuando el andador del bebé comenzó a sonar. Principalmente hace canciones y ruidos de animales de granja. No se había tocado en todo el día y estaba muy lejos de cualquier cosa que pudiera hacer que sonara por sí solo. Debes presionar un botón para que se active. Desde ese primer incidente, siempre decimos que papá nos sigue y nos observa, así que en cuanto se detuvo, mi esposa dijo, «Muy gracioso, Martín. ¿Ya estás aquí de nuevo?» El juguete sonó unos segundos después. Nos miramos en estado de shock y solo nos reímos. Lo dejamos un rato más por si acaso estaba atrapado en un bucle y no pasó nada. Dije, «Papá, si eres tú, presiona uno de los botones». De nuevo, el juguete sonó unos segundos después de que terminé mi oración. Mi esposa continuó diciendo, «Creo que está enojado porque no le dimos dulces a su nieto».
El juguete sonó nuevamente, así que dije, ¿te gustaba darle dulces a él, papá? El juguete sonó una vez más y nos reímos. Llamamos a nuestro hijo y le dimos los dulces. Me quedé solo en la habitación y por última vez dije, papá, ¿eres tú? Pero esta vez, no hubo respuesta. El juguete permaneció en silencio. Me pregunto qué hubiera pasado si no le hubiéramos dado los dulces. Te recordamos que nos puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y YouSound. Continuamos con más. Disculpen la extensión del relato, pero siento que es importante detallar todo lo que ha estado ocurriendo. Esta no es una experiencia relacionada con mi familia inmediata, como mis padres o hermanos, pero creo que hay una presencia que afecta a mis familiares. Recientemente, estuve cuidando a mis primos en la casa de mi tía. Ella tiene 2 hijos, una bebé de 6 meses F y un adolescente de 15 años M. No crecimos muy unidos, así que pensé que era una buena oportunidad para fortalecer esos lazos y acepté el trabajo. He visitado su casa en varias ocasiones y nunca había notado nada extraño hasta un día en particular. Estaba sentado en el sofá sosteniendo a la bebé mientras dormía, cuando vi, de reojo, que la puerta del lavadero se cerró por sí sola. No había nadie alrededor. El adolescente de 15 años estaba a mi lado. Pensé que tal vez el aire acondicionado o alguna corriente de aire la había cerrado. Así que lo ignoré. Sin embargo, cuando mi tía llegó a casa, le conté lo que había visto, y ella me compartió una historia inquietante. Soy aficionado a lo paranormal y me interesa aprender sobre ello. Sé, por ejemplo, que colocar 2 espejos frente a frente puede crear un vórtice para que los espíritus entren en nuestro mundo. En la casa de mi tía, el espejo en la entrada está alineado con 2 espejos en el comedor. Antes de que naciera la bebé, había una foto colgada entre esos 2 espejos en el comedor. Pero tan pronto como la bebé llegó del hospital, la foto comenzó a caer de la pared, aterrizando a una distancia considerable del clavo donde debería estar. La foto se cayó 2 veces para mi tía, una vez para su esposo y otra para su hijo. Finalmente, decidieron retirar la foto y colocarla en el dormitorio de invitados al final del pasillo. Unas semanas después, tal vez un mes, estaba nuevamente en la sala sosteniendo a la bebé mientras hablaba con el adolescente de 15 años. Había sacado un bocadillo de la despensa y olvidé cerrar la puerta. No me pareció importante, o eso creía. De repente, escuché un ruido proveniente de la despensa y, al mirar, vi que el envase de fórmula de la bebé había sido lanzado fuera de la despensa, cayendo a unos metros de distancia, frente al frigorífico. Esto me sorprendió al principio, pero lo atribuí a algún objeto que se había movido en la despensa mientras sacaba el bocadillo. Pensándolo bien, estaban en estantes completamente diferentes y la fórmula estaba en el centro del estante sin nada cerca que pudiera haberla empujado. Horas después, mientras recogía la fórmula y cerraba la despensa, nos trasladamos a la cocina. La bebé estaba en su trona, el adolescente en un taburete a su lado, y yo en el otro lado de la isla preparando comida. En la isla había un juguete, un pequeño cangrejo que necesitaba un interruptor para encenderse. Mi tía me había dicho que el juguete estaba muerto desde hacía un mes y no lograban hacerlo funcionar. Mientras conversábamos, el cangrejo se encendió por sí solo y se lanzó desde la encimera, aterrizando exactamente en el lugar donde había caído la fórmula de la bebé. En ese momento, aterrado, tomé a la bebé de su asiento y fui a buscar agua bendita para rociarla sobre la cabeza de la bebé y de todos los presentes. Esto me asustó profundamente. El resto del día, nada más ocurrió, pero no me sentí cómodo en la casa. Informé a mi tía sobre el incidente y le expresé mi preocupación. Ella coincidió en que la casa no parecía estar bien. Al día siguiente, hizo que la casa fuera bendecida. Pasaron unos días sin incidentes hasta hace 3 días, cuando volví a estar allí.
El adolescente estaba arriba y la bebé dormía en el sofá. Aproveché para descansar, ya que no había estado durmiendo bien últimamente y cada vez que entro a su casa, el cansancio me golpea como un tren. Hay una cámara de seguridad en la sala que cubre la cocina, la puerta trasera, la sala y la entrada. Mientras dormía, la cámara captó la puerta trasera abriéndose y cerrándose varias veces. Mi tía me lo comentó cuando llegó a casa. La puerta estaba cerrada y bloqueada, con una sensación de incomodidad. Le dije que no podría volver y desde entonces no he regresado. Desde entonces, he podido dormir mejor y más temprano. Aunque solo ha pasado unos días. ¿Qué opinan sobre esto? Debería decirle algo a mi tía. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En TikTok nos encuentran como @elmundodelodesconocido. En Facebook como @elmundodelodesconocido podcast. En Instagram como @elmundodelodesconocido Colombia. En X como @elmundodelodesc. Y en YouTube como @elmundodelodesconocido Colonia. No te despegues. Hace algún tiempo, compartí la historia de cómo encontré un hueso en el patio trasero de la casa de mi familia, un hallazgo que marcó el comienzo de una serie de eventos inquietantes en ese lugar. Lo que voy a contarles ahora es otro de esos momentos inexplicables. Uno que aún me eriza la piel. Durante mis años en la universidad, decidí quedarme en la misma ciudad que mis padres, a solo unos 15 minutos en coche. Aunque ya había alcanzado la adultez, la relación con ellos seguía siendo cercana, y nos veíamos con frecuencia. A menudo, solían invitarme a cenar o a pasar tiempo en la casa, lo cual me daba una sensación de seguridad y confort. Pero una mañana en particular, cuando vi la llamada de mi mamá en mi teléfono, algo en mi interior se tensó. Era temprano, y por la hora, asumí que solo quería saber si podía pasar a visitarlos o quizás ayudar con alguna tarea. Sin embargo, cuando contesté, no fue su voz usual la que escuché. En lugar de la cálida y familiar tonalidad, me recibió un susurro tembloroso que parecía cargado de un miedo indescriptible. «¿Puedes venir?» Me quedé afuera de la casa, dijo mi mamá, con un tono que helaba la sangre. «¿Qué? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué puerta cerraste?» «La puerta principal, pero por favor, ven rápido», replicó con una urgencia que me hizo olvidar cualquier otra pregunta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras conducía a la casa de mis padres. Algo no estaba bien, lo sabía. Cuando finalmente llegué, la vi de pie en la parte superior del camino de entrada, inmóvil como una estatua. Su postura rígida y la mirada perdida en la distancia me hicieron sentir que había algo más oscuro ocurriendo. Intentando ocultar mi nerviosismo, solté un comentario sobre la necesidad de tener una llave de repuesto escondida en el jardín. Pero cuando llegamos a la puerta principal y me incliné para desbloquearla, noté algo que me dejó helado. El cerrojo estaba cerrado, no la cerradura de la manija. Eso no tenía sentido. No podía cerrar el cerrojo desde afuera sin una llave, y mi madre no tenía una. Mis manos se detuvieron antes de girar la llave en la cerradura, y sentí que mi corazón se aceleraba. Sabía que algo inexplicable estaba ocurriendo. Mi mamá, al ver mi reacción, soltó una risa nerviosa, casi como un reflejo para intentar suavizar lo que estaba a punto de decirme. «No me vas a creer», murmuró, y pude ver que el miedo brillaba en sus ojos. «¿Qué pasó, mamá?», pregunté, temiendo la respuesta. Salí a sacar la basura y, al cerrar la puerta detrás de mí, aseguré la manija para estar segura de que no se cerrara. Estaba desbloqueada. Pero cuando volví, el cerrojo estaba cerrado. Y yo vi a alguien dentro de la casa. ¿Qué? ¿A quién viste?, le pregunté, sintiendo como el terror se apoderaba de mí. «Juro que vi a alguien pasar por el panel de vidrio junto a la puerta», susurró, con los ojos fijos en ese maldito vidrio que ahora parecía mirarnos de vuelta. Juro que era Mark. Mark era uno de sus hermanos, uno de los dos que habían fallecido recientemente. Desde sus muertes,
mi mamá había estado luchando con un dolor sordo y persistente. Aunque nunca fue cercana a ellos debido a la diferencia de edad, su partida la había dejado con un vacío que no podía llenar. Me preguntaba si el dolor de no haber podido reconciliar esas relaciones en vida se estaba manifestando de alguna forma retorcida. Mi sangre se congeló al escuchar sus palabras. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado del ambiente, dejándonos en un vacío donde solo existía en la casa, mi madre y yo, rodeados por una oscuridad que parecía cobrar vida propia. Sin pensarlo 2 veces, decidimos revisar la casa. Cada paso resonaba en el silencio, y el eco de nuestros movimientos hacía que todo se sintiera más amenazante. Revisamos cada habitación, cada armario, cada rincón oscuro donde algo, o alguien, podría estar oculto. Pero la casa estaba vacía. No había rastros de que alguien hubiera estado allí, al menos nadie vivo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, nos encontramos de nuevo en la entrada, ambos temblando, aunque tratábamos de disimularlo. Nos miramos con una mezcla de incredulidad y miedo, tratando de convencernos de que todo había sido un malentendido, un juego de sombras y luces. Pero en el fondo de mi mente, algo me decía que lo que mi mamá había visto no era una simple ilusión. Antes de irme, en un intento desesperado de recuperar algo de control, mi mamá y yo decidimos regañar a la casa, como si de alguna manera pudiéramos ahuyentar la presencia que sentíamos. «Basta de esto», le dije, pero mi voz temblaba. La casa permaneció en silencio, como si estuviera esperando, como si supiera que esta no sería la última vez que sentiríamos su oscura presencia. Mientras conducía de regreso a la universidad, no podía dejar de pensar en la figura que mi mamá había visto. Mark, su hermano fallecido, que ahora parecía estar atrapado entre este mundo y el otro, apareciendo en momentos inesperados. Algo me decía que lo que ocurrió esa mañana no había sido solo un accidente, sino un recordatorio de que, en esa casa, no estábamos solos. Y la próxima vez que Mark apareciera, podría no ser tan misericordioso. Adicional nos podemos comunicar para sugerencias y mejoras en garoestudios@gmail.com. Para contribuciones y donaciones en PayPal nos encuentran como paypal.me/garoestudios. Mil gracias por las sugerencias y las contribuciones. Quedan 2 historias más. Si no confías en tu intuición, confía en tu perro. Hace unos 4 días, viví una experiencia que no he podido sacarme de la cabeza. Estaba cuidando la casa y el perro de mi novio mientras él estaba de viaje. Su casa está en una zona semi-remota al pie de una colina, al final de una serie de propiedades dispersas. La carretera cercana separa su propiedad de un pequeño vecindario rural que, aunque parece ser de lo más común, tiene un aire inquietante. La comunidad es un tanto aislada, la gente suele ser reservada y hay una mezcla de casas abandonadas y deterioradas junto a otras bien cuidadas. Todo esto me hacía sentir incómoda, pero decidí quedarme a cuidar la casa y a Genasi, el perro de mi novio. Genasi es un American Bulldog mezclado con labrador inglés, de 115 libras, completamente negro y lleno de músculos. Desde que empecé a salir con mi novio, Genasi se ha vuelto extremadamente protector conmigo y con mi propio perro, Laati. Laati, una mezcla de caniche de 57 libras, siempre lleva cortes de pelo llamativos y moños, una especie de contraste con el imponente Genasi. Debido a la fuerza de Genasi, no puedo pasearlo junto con Laati, así que suelo llevar a Laati primero y luego regreso a por Genasi. Cada paseo dura unos 30 minutos y, por la noche, prefiero llevar a Genasi después de Laati porque me siento más segura con él a medida que oscurece. Hace unos 4 días, estaba a punto de terminar el paseo con Laati cuando empecé a sentir una inquietante sensación de que alguien me observaba. La piel de mi cuello se erizó y, al mirar hacia atrás, vi a un hombre alto, delgado y pálido, con una capucha que parecía fuera de lugar en una noche de agosto en el norte de California, donde las temperaturas no bajan de los 87 grados.
Él estaba parado al lado de una casa antigua y deteriorada, mirando en mi dirección. Su presencia era tan extraña que me hizo sentir un escalofrío profundo. Intenté ignorar la sensación de peligro, aunque mi paranoia, alimentada por años de leer historias de "no nos encontramos", me decía que algo estaba mal. Mientras seguía caminando, el cielo se oscurecía más y las calles se volvían tenebrosas. Cada vez que miraba hacia atrás, el hombre mantenía su distancia, pero siempre parecía estar justo detrás de mí. Si yo giraba a una esquina, él también lo hacía. Si aceleraba el paso, él hacía lo mismo. Finalmente llegué a la carretera y crucé rápidamente justo antes de que un coche pasara a gran velocidad. Esperaba que esto creara una brecha entre él y yo, y de hecho lo hizo. Pero, para mi horror, el hombre siguió siguiéndome. Caminé lo más rápido posible hacia la casa, sintiendo el creciente terror al oír sus pasos pesados en la grava detrás de mí. La Ati también lo había notado y comenzó a ladrar y gruñir con una intensidad que nunca había visto en ella. Forcé a la Ati a seguir moviéndose y, con el corazón acelerado, llegué a casa. Cerré y bloqueé la puerta con una urgencia desesperada, esperando que eso pusiera fin a la situación. Pero no fue así. Poco después de cerrar la puerta, sentí que alguien intentaba abrirla. Los perros, aún agitados, continuaban ladrando y gruñendo, sabiendo que algo estaba mal. La puerta es delgada, sin mirilla, pero podía hablar con quien estuviera al otro lado. Grité preguntando quién estaba allí y, a través del caos de los ladridos, oí la voz de un hombre que parecía surgir de una pesadilla. «Me encanta tu perro, ¿puedo conocerla?». La forma en que lo dijo era escalofriante. Sonaba como si hubiera ensayado la frase, como si fuera una línea vacía sin emoción detrás. Respondí con un no firme y le pedí que se fuera. «Por favor». Hizo una pausa por un momento y luego repitió, con una persistencia perturbadora: «Me encanta tu perro, ¿puedo conocerla?». Volvió a intentar abrir la puerta, esta vez empujando con más fuerza. En ese momento, Genasi estaba en alerta total. Su pelo estaba erizado y sus dientes mostraban una amenaza letal mientras gruñía profundamente. No sé qué me impulsó, pero en un acto desesperado metí a la Ati en el baño detrás de mí y agarré a Genasi por el collar, manteniéndolo lo más cerca posible de la puerta. Él estaba descontrolado, ladrando y furioso. El hombre seguía insistiendo en conocer a mi perro. Grité con toda mi fuerza: «Vete». Él hizo una pausa y luego, en un ataque de furia, embistió contra la puerta. Vi cómo la puerta se movía y, en un impulso de pánico, desbloqueé la puerta y la abrí lo justo para que Genasi pudiera salir. En ese momento, él estaba completamente fuera de control, sus dientes chasqueando furiosamente. El hombre no estaba preparado para Genasi. Retrocedió, casi cayéndose, y maldijo mientras intentaba mantenerse en pie. Sin siquiera mirarme, salió corriendo colina arriba a una velocidad frenética, desapareciendo en la oscuridad. Logré arrastrar a Genasi de regreso adentro y llamé a la policía, describiendo el aterrador incidente. No obtuve una buena descripción del hombre, y la policía me dijo que no podían hacer mucho, pero tomaron mi declaración y me dijeron que me contactarían si surgía algo. Estoy inmensamente agradecida por Genasi. Esa noche, después de todo, me acurruqué con él y con la Ati y lloré mientras procesaba lo aterrador que había sido todo. Al día siguiente, fui a una tienda para mascotas a casi 1 hora de distancia y compré el hueso más grande que encontré para Genasi, porque se lo había ganado. También le compré algo a la Ati, por supuesto. No sé por qué ese tipo no entendió la señal cuando tenía 2 perros ladrando dentro, pero supongo que no se dio cuenta de que escuchaba 2 ladridos o pensó que si tenía 2 perros, ambos serían como mi caniche peludo, es decir, no tendría miedo. Estoy agradecida de que el tipo no tuviera un arma de fuego. Mirando hacia atrás, probablemente debería haber llamado a la policía y mantenido la puerta cerrada. Pero espero que, al ver a Genasi, haya aprendido que no debe volver a molestarnos, porque si lo hace,
dejaré que mi gran y dulce chico le arranque el brazo. Únete a mi Patreon y sé parte del mundo de lo desconocido, de una forma única. Allí encontrarás contenido exclusivo que no escucharás en ningún otro lugar. Estamos hablando de episodios especiales, investigaciones profundas, teorías no contadas y, hasta relatos aterradores basados en hechos reales que jamás han salido al aire. Así que no lo pienses más, visita mi página en Patreon, El Mundo de lo Desconocido Podcast, y forma parte de esta comunidad exclusiva. Nos vemos en el lado oscuro, pero exclusivo. Gracias por escucharnos. Esta es nuestra última historia del día de hoy. Trabajo en una pizzería. Tiene reglas muy extrañas parte 1. Hola, hace unas 2 semanas, mientras salía de mi entrenamiento de fútbol, vi unos letreros ominosos pegados en varias zonas. Decían, desesperado por no tener dinero. Contáctanos al siguiente número. Y olvídate de todos tus problemas económicos. Intrigado y desesperado, tomé una foto del letrero y se lo mostré a mi madre. Ella me dijo, no creo que te acepten, tienes 17 años. A pesar de sus dudas, llamamos al número. Contestó una mujer con una voz dulcemente inquietante, ¿te interesa el trabajo, verdad? Le respondí que sí, y pedí más detalles. Ella dijo, claro, ¿conoces la pizzería Monos Pizza? Confundido, respondí, no, tengo que trabajar allí. Un trabajo de pizzero no me llevará a ningún lado. Ella, con un tono cada vez más frío y desafiante, respondió, es una pizzería en las afueras del pueblo. Tu salario inicial es de $5,000, y aumentará en $5,000 cada vez que permanezcas más tiempo. Empiezas en 3 días. Tu turno es de 5 de la tarde a 4 de la madrugada. Intenté decir algo, pero ella colgó. Horas después, me llegó un correo con la dirección, estaba a una distancia aterradora. El día llegó. Me preparé con una sensación creciente de ansiedad y salí a las 4:30 de la tarde. El trayecto fue largo, pero mi deseo de comenzar el trabajo era mayor. Al llegar, la misma chica de la llamada me recibió. Sebastián, ¿cierto? Soy Sofía, dijo con una sonrisa inquietante. ¿Cómo sabes mi nombre?, pregunté, pero ella permaneció en silencio y entró a la pizzería. El lugar era sorprendentemente grande y moderno, pero tenía un ambiente inquietante. Me sentí desconcertado por la falta de información previa sobre este lugar. Busqué a Sofía, quien estaba con el gerente. Un placer conocerte, Sebastián. Soy Jorge, tu gerente. Como sabes, recibirás $5,000 al final de tu turno. Al día siguiente, recibirás $10,000 y así sucesivamente, siempre y cuando permanezcas. Pero recuerda, eso dicen todos, dijo Jorge con una risa escalofriante que parecía resonar en los rincones oscuros de la pizzería. Salí y le pregunté a Sofía qué debía hacer. Ella me dijo que todo estaba explicado en la computadora y que tenía que irse. Me dejó su uniforme, que olía a un perfume que no podía identificar. Me acerqué a la computadora y encontré una carpeta titulada Reglas para sobrevivir en la pizzería. Pensé que podría ser una broma, pero al leerlas, el terror se apoderó de mí. 1. Exactamente a las 6 de la tarde, apaga todos los congeladores, tengan o no ingredientes. Si no lo haces, el ruido atraerá una entidad que no podrás escapar. 2. Si llega un cliente vestido de payaso, dale lo que pida. Puede tener gustos extraños, pero todo lo que pide está en la bodega. 3. Debajo de la caja registradora hay una copia de la lista. No la pierdas, las reglas a veces cambian. 4. Si después de apagar los congeladores, se encienden nuevamente, escóndete en el sótano durante 10 minutos. No salgas bajo ninguna circunstancia. 5.
Sofía nunca vendrá a visitarte. No le abras. 6. Si después de la 1 de la madrugada suena el teléfono pidiendo pizza, toma la orden pero nunca la prepares. Si vuelven a llamar, no respondas. Cuelga inmediatamente. 7. Después de empezar a trabajar, no puedes salir de la pizzería por nada del mundo. 8. Si incumples alguna regla, corre a la oficina del gerente, agarra tu teléfono y llámalo. Te dirá qué hacer. 9. Una hora antes de que termine tu turno, tira todo el queso a la basura. Lo repondremos por la mañana. 10. Al finalizar tu turno, ve a la oficina del gerente y recoge tus $5,000. No antes. 11. Lleva un reloj por tu seguridad. 12. El gerente solo te llamará a tu celular. El corazón me latía con fuerza. Aunque las reglas eran absurdas, decidí seguirlas. A las 6 de la tarde, recordé la primera regla y fui a apagar los congeladores. Mientras lo hacía, llegó un cliente. Pensé que no pasaría nada si apagaba los congeladores 10 minutos tarde. Atendí al cliente rápidamente y apagué los congeladores. Estaba inquieto, pero nada parecía ocurrir. Eran las 10 de la noche cuando vi un camión acercarse. Llevaba el nombre de la pizzería. 2 hombres descargaron cajas, y recordé la regla 7, que decía que debía ayudar. Justo cuando iba a salir, sonó mi teléfono. Era Jorge, con voz temblorosa: no salgas por nada del mundo. Recuerda la regla 7. Confundido, le dije que la regla 7 me pedía que ayudara. Recordé la regla 3 y el terror me invadió. Dejé mi teléfono en el suelo, temeroso de salir. Pasaron las horas, y el teléfono volvió a sonar. Corrí a contestar y escuché la voz de Jorge: Sebastián, ¿estás bien? ¿No has roto alguna regla? Olvidando el incidente con los congeladores, respondí que todo estaba en orden. Está bien, dijo Jorge, y colgó. Poco después, un cliente vestido de payaso llegó. Pidió una pizza de pepperoni y se fue, dejando una generosa propina. Exhausto, decidí tomar una siesta. A punto de dormir, sonó el teléfono. Una voz similar a la de Sofía pidió una pizza de pepperoni con queso extra. Recordé la regla 6, así que tomé la orden pero no preparé nada. La misma voz llamó de nuevo, cada vez más distorsionada y demoníaca, pidiendo que respondiera. Después de 30 segundos de terror, colgué. Vi a Sofía con un cartel que decía: vengo por mi pizza. Aterrorizado, corrí al baño y, exhausto, me quedé dormido. Desperté con el ruido de los congeladores. Eran las 2:45 de la madrugada. Cuando corrí a la cocina, vi a una criatura indescriptible, un perro negro de 2 metros. Babeante, sin ojos, con garras enormes y un rugido espeluznante. Recordé la regla 4 y me escondí en el sótano durante 10 minutos. Cuando salí, miré el reloj y eran las 3:20 de la madrugada. Me pregunté cómo habían pasado 20 minutos tan rápido. Recordé la regla 8 y corrí a la oficina del gerente, llorando y arrepintiéndome de haber aceptado el trabajo. Encontré el teléfono fijo en la cocina y llamé al gerente con el número que había en el papel. Él respondió con voz grave: rompiste alguna regla, ¿verdad? Le dije que sí y que había llamado desde el teléfono de su oficina. Me dijo que llegaría en 10 minutos y me aconsejó esconderme. Me escondí en el baño, temblando de miedo, y la cosa afuera comenzó a golpear la puerta con fuerza. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó. No respondí, permanecí en silencio mientras el golpe se hacía más intenso. Ahora, mientras escribo esto, el golpe sigue resonando. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Este podcast es realizado en Garo Studios. Todos los derechos son reservados. Cualquier retransmisión deberá estar sujeta a cualquier permiso de su autor. Te recordamos que todos los links para escucharnos, seguirnos, comunicarnos
apoyarnos y tener capítulos exclusivos. Los tendrás en las notas del canal. Mil gracias, y hasta el siguiente capítulo. Y recuerda, voltea a mirar atrás para tranquilizarte.